La palabra de Dios nos enseña que el evangelismo comienza con Dios, se lleva a cabo por Dios y concluye con Dios. Esta es una verdad que se reitera continuamente a lo largo de la palabra de Dios. El evangelismo comienza con Dios mismo. Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que entiende la necesidad más importante del ser humano. ¿Cuál es? Su necesidad de salvación. Y Dios es el que toma la iniciativa, entendiendo la condición perdida del ser humano, de incapacidad absoluta de poder salvarse a sí mismo. Dios en su gracia es el que quiere salvar al ser humano, no solo de la paga, sino también del poder y de la presencia del pecado. Por eso en Juan 3:17 el Señor expresa en estas conocidas palabras: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no solo entiende la situación precaria del ser humano y anhela que el ser humano venga a Él con una fe arrepentida a través del Señor Jesucristo para poder ser salvo de la condenación que merece por su pecado. Dios no solo entiende esto, sino que también es el que da oportunidades para que el ser humano escuche el Evangelio. Esa es la razón por la que Pablo le pedía a los tesalonicenses que oraran por él. Esa fue una de sus peticiones. Él entendía que solo Dios podía dar la oportunidad a alguien de escuchar el Evangelio. Por eso les dijo a los tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En otras palabras, oren porque Dios nos dé oportunidades de predicar el Evangelio. Dios entonces es el que entiende la condición del ser humano, es el que le da la oportunidad al ser humano de escuchar el Evangelio, y Dios también es el que salva mediante el Evangelio. Entre otros lugares lo vemos en Santiago. Ustedes recuerdan en Santiago 1, versículo 18, en donde el Espíritu de Dios a través de Santiago dice: Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer, y aquí viene el medio, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios entiende la condición perdida del ser humano. Dios es el que le da oportunidades de escuchar su palabra, y Dios es el que salva a través de su palabra, y también Dios es el único que puede convertir a alguien. Por eso Pablo lo vuelve a expresar en Colosenses 1:13, hablando del Padre, hablándole a cristianos, a los creyentes en Colosas, hablando del Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entendemos esto, y esto nos debe confortar como hijos de Dios, que Dios entiende la necesidad más profunda del ser humano. Dios da oportunidades al ser humano de escuchar su palabra y salva a través de su palabra. Y alguno podría haberse tentado a decir: oye, por lo que estás diciendo, pues nosotros nada más nos sentamos y Dios hace todo. Sin embargo, la palabra de Dios no enseña eso. Así como estas verdades son una realidad, también su contraparte es una realidad. Tenemos responsabilidades a la luz de esas verdades. ¿Es esto contradictorio? De ninguna manera. Esto es lo que Pablo enseña en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, y vamos juntos a este gran pasaje que hemos estado estudiando a lo largo de varias semanas. Hechos capítulo 17. En Hechos 17, recuerdan, nos encontramos en el segundo viaje misionero de Pablo, y nos encontramos aquí alrededor del año 50 después de Cristo. Han pasado unos 20 años desde que nuestro Señor murió y resucitó. Pablo aquí está en Atenas, ya lo vimos, recuerdan, en Troas, en el 16:1 al 10, en Filipos,
en el 16, 11 al 40, en Tesalónica en el 17, 1 al 9, en Berea en el 17, 10 al 15, y ahora está en Atenas, en esa gran ciudad de Grecia, allí en el 17, 16 al 34. Y recordarán ustedes que aquí estamos estudiando 4 acciones clave que debes tomar para evangelizar a un idólatra. 4 acciones clave que debes tomar para evangelizar a un idólatra. Recordemos que todos por naturaleza somos idólatras, de acuerdo con la palabra de Dios. Un idólatra en términos bíblicos es cualquier persona que tiene un concepto falso del Dios verdadero, y de la mano con eso un concepto falso de cómo llegar al Dios verdadero. En otras palabras, si crees algo diferente de lo que la palabra de Dios enseña, eres un idólatra. Si crees y te sometes a un concepto diferente al que Dios enseña de Dios mismo, si crees que puedes llegar a Dios fuera de Jesucristo y solo por Jesucristo y solo por su gracia y solo por una fe arrepentida, eres un idólatra que está condenado a una eternidad de tormento. Eso es lo que la palabra de Dios enseña de manera clara. Entonces, aquí en este gran texto encontramos 4 acciones que debes tomar para evangelizar a un idólatra. En primer lugar, y estamos repasando, recuerda la condición perdida del idólatra. Recuerda la condición perdida del idólatra. Y vamos a leer el texto conforme vamos repasando brevemente. Hechos 17, 16 nos presenta este principio. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hemos explicado esto en profundidad, simplemente repasando. Pablo no se deslumbró porque Atenas era una capital académica, religiosa, de renombre en el mundo antiguo. Él vio a la ciudad por lo que era una ciudad entregada a la idolatría, inmensamente religiosa e inmensamente pecaminosa, inmensamente perdida. Entonces, esta es la primera acción que debes tomar, lo explicamos a detalle. No te deslumbres por la posición social, académica, aún por la religión de alguien. Si es una religión falsa, si no es cristianismo verdadero tal como Dios lo ha revelado en su palabra, está perdido. Tienes que recordar que debes ver la vida a la luz de los lentes de la palabra de Dios. Recuerda la condición perdida del idólatra. De lo contrario, no vas a tener interés de buscar predicarle el evangelio a nadie, porque vas a pensar que está bien el vecino que tiene un buen trabajo y aquel compañero de trabajo que tiene salud y ese pariente que es muy religioso y se ve que su familia está en orden y es un mormón, testigo de Jehová o católico romano, y piensas todo está bien, no necesitan el evangelio. Sin embargo, ese es un error. Es un error. Recuerda en primer lugar que toda persona que no conoce al Señor Jesucristo es un idólatra, y esto te va a motivar a recordar la situación desesperada en la que se encuentra. Entonces, la primera acción clave que debes tomar para evangelizar a un idólatra es recordar su condición espiritual. En segundo lugar, versículos 17 al 21, busca oportunidades para predicarle al idólatra. Busca oportunidades para predicarle al idólatra. Observen ahí el versículo 17, de nuevo repasando brevemente. Así que, debido a que noten versículo 16, vea la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17, discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos. Observen eso, judíos, personas inmensamente religiosas, en muchos sentidos externamente morales. Pero ¿por qué entonces Pablo está predicándoles? Porque estaban perdidos a pesar de que eran muy religiosos externamente. Y no solo ellos, sino igual versículo 17, y en la plaza cada día con los que concurrían, los gentiles, fueran gentiles o judíos, estaba predicando Pablo, versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Observen, a pesar de la sofisticación académica filosófica del versículo 18,
de los epicúreos y los estoicos, y a pesar de que se estaban mofando de él, eso, recuerdan, es lo que refleja la palabra palabrero, a pesar de eso, noten que Pablo no cambió el mensaje, no se intimidó, no dijo, bueno, tengo que hacer algo aquí porque se están burlando de mí. No, él les predicaba al final del 18 el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19, noten cómo Pablo continúa buscando oportunidades y aprovechando las oportunidades que Dios le da para predicarle el evangelio a estas personas. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues versículo 20, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque versículo 21, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Noten, esta es una curiosidad morbosa, por así decirlo. No hay un verdadero interés espiritual. Sin embargo, Pablo está buscando oportunidades, no se queda con los brazos cruzados al ver la condición de idolatría de la ciudad. Esta es una gran verdad. Ora, busca oportunidades conforme Dios en su providencia te da para predicar el evangelio y predique el evangelio. Entonces, no solo recuerdas y buscas oportunidades, sino noten la tercera acción clave que debes tomar para evangelizar un idólatra. Versículos 22 al 31, estamos en esta. Predica el evangelio sin alteraciones al idólatra. Versículo 16, recuerda la condición perdida del idólatra. Versículos 17 al 21, busca oportunidades para predicarle al idólatra. En tercer lugar, versículos 22 al 31, predique el evangelio sin alteraciones al idólatra. Versículo 22, seguimos repasando. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, recuerden esa corte que estaba ahí a los pies del Partenón, todavía están ahí esas ruinas, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque, versículo 23, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. De manera implícita les está diciendo, no sirve de nada estos altares, es ridículo que ustedes estén buscando adorar a Dios, aunque no el Dios verdadero, obvio, cuando Dios no puede ser confinado a un edificio de ladrillo, de mármol o de lo que sea. Él es el creador. Entonces Pablo aquí confronta su idolatría, versículo 25, y añade que el creador del universo, que no puede ser confinado a templos hechos por manos humanas, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, es obvio. Si Dios es el que nos sustenta, el que nos mantiene existiendo, ¿cómo nos va a necesitar? Si Él creó todo de la nada, nosotros le necesitamos a Él. Versículo 26, recuerden que aquí en los versículos 26 y 27 explicamos que encontramos una frase en griego. Y la idea principal es que Dios hizo a la humanidad a partir de un hombre con dos propósitos. Versículo 26, observen. Y de una sangre, explicamos que este es realmente griego, en el griego es uno, es singular masculino, por implicación aquí parece referirse a Adán. Versículo 26 está diciendo, y de uno ha hecho todo el linaje, todo en singular etnos, de donde obtenemos la palabra etnia. De uno ha hecho, esto es Dios, toda nación de los hombres. Y aquí vienen los dos propósitos por los que Dios creó a la humanidad. Versículo 26, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué declaración? Dijimos que esto fue una bofetada para los griegos, porque los griegos pensaban que eran superiores al resto de la humanidad, eran los griegos y todos los demás, pero Pablo les dice, no, todos descendemos del mismo. Y no solo eso,
Dios es soberano. Observen de nuevo el versículo 26. Les ha prefijado el orden de los tiempos, periodos de tiempo, los límites de su habitación, el lugar donde viven. Dios determinó el periodo de tiempo en el que viven los hombres, el lugar en el que viven. Aquí nos quedamos en nuestro último estudio. Y Pablo les dice entonces que Dios hizo a la humanidad de un hombre, versículo 26, determinando cuándo y dónde vive cada ser humano. Y el segundo propósito para el que Dios hizo a la humanidad, versículo 27, aquí retomamos nuestro estudio. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Noten, para que busquen, alumnos de griego, ahí con Julio, para que busquen es un infinitivo aquí, es el segundo infinitivo en esta frase, de los versículos 26 y 27, y muestra el segundo propósito para el que Dios hizo la humanidad. En el versículo 26, Dios hizo a la humanidad de un hombre, determinando cuándo y dónde vive cada ser humano, y aquí en el versículo 27 nos dice que lo hizo también Dios a la humanidad para que busquen, observen el 27, a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué es esto? Pablo dice que Dios creó a la humanidad, versículo 26, para que lo buscaran, versículo 27. Desde el punto de vista de los filósofos estoicos que habrán estado escuchando allá a Pablo, habrán estado de acuerdo con Pablo. ¿Por qué? Porque creían que el principio divino se encontraba en la naturaleza y mediante el cultivo de la razón uno podía llegar a conocer la divinidad que se encontraba en cada persona. Obviamente estaban mal en pensar esto, porque lo que Pablo estaba diciendo es que Dios se reveló a la humanidad a través de la revelación general. ¿Y cuál es la revelación general? Romanos capítulo 1, la creación, y Romanos capítulo 2, la conciencia. Todo ser humano sabe de manera innata que Dios existe. Para que alguien se diga ateo, debe tomar una decisión moral. ¿No es falta de información? No. Salmo 14:1, recuerdan, lo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un problema moral, no es un problema intelectual, ni filosófico, ni de información. Entonces, Dios se reveló a la humanidad mediante la creación y la conciencia para que la humanidad lo buscara y así Dios les hiciera llegar la revelación especial, que son las Escrituras, para que lo conocieran. Y esto lo vemos ilustrado, recuerdan, ahí como el etíope de Hechos 8, Cornelio, Hechos 10, gentiles, no eran parte del pueblo del pacto, sin embargo, buscaron a Dios en base a la cantidad de revelación que tenían y Dios les hizo llegar el Evangelio, y así tiene que ser, porque Hechos 4:12, recuerdan, dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Quién es? Jesús. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un camino. Pero Dios anhela que los hombres sean salvos. Por eso recuerdan en Ezequiel 18:32 nos dice que, hablando Dios, yo no quiero la muerte del impío, sino que viva. Dios anhela que venga la humanidad con una fe arrepentida a Él. Y uno de los mejores ejemplos en las Escrituras es Lucas capítulo 15. ¿Recuerdan ustedes? Aquí el Señor está ilustrando el gozo que inunda a Dios cuando un pecador se arrepiente. Y lo hace mediante 3 parábolas. Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y Lucas 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y noten, en base a esta acusación, el Señor les responde con 3 parábolas y les dice, en esencia, claro que quiero estar con ellos porque quiero que oigan el Evangelio y se arrepientan y sean salvos. Y esto haga que se organice una fiesta en el cielo por el gozo que trae a Dios que se arrepiente un pecador.
Observen, 3 parábolas, mismo punto, en Lucas 15:3, la primera. Entonces, ¿observan ahí el contexto? En el 2 lo están acusando, a los pecadores recibe y con ellos come, él lo sabe y les responde con 3 parábolas. Versículo 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ellos lo habrían entendido en esa cultura del antiguo Medio Oriente, la preocupación de un pastor por esa oveja que se había perdido. Versículo 5, y noten a lo largo del capítulo, lo pueden subrayar este énfasis, y cuando la encuentra, versículo 5, la pone sobre sus hombros, ¿qué? Gozoso. Observen este día que se repite a lo largo de Lucas 15. Alguien encuentra algo perdido y por encontrarlo está gozoso. Versículo 6, tan gozoso que observen lo que hace este pastor. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo. Esta persona está tan gozosa que no puede contener el gozo, quiere compartirlo con otros. Entonces organiza una fiesta y dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido, mi oveja que se había perdido. Versículo 7, aquí viene la aplicación. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Noten qué verdad, hermanos. Dios se deleita en el arrepentimiento de pecadores, en la salvación de pecadores. Y esto muestra de manera implícita, versículo 7, la necesidad, la manera en la que una persona puede entrar al cielo es mediante una fe arrepentida, mediante arrepentimiento. Noten, sigue respondiendo esta acusación de los fariseos, recuerdan del versículo 2, que les decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Y ya les digo, ¿saben qué? Trae gozo a Dios que alguien se arrepienta, que un pecador se arrepienta. Y lo reitera versículo 8. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, noten otra vez, hay tanto gozo que tiene que hacer una fiesta porque encontró esta dracma. Y noten, dice versículo 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. Noten el mismo punto de la parábola de la oveja perdida en el versículo 6 y 7. Gozaos conmigo, Lucas 15:9, porque he encontrado la dracma que había perdido. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Noten, la Biblia define aquí la condición del ser humano sin Dios. Está como la oveja del versículo 6, perdida. Está como la dracma del versículo 10, perdida. Y por cierto, está como el hijo pródigo perdido. El hijo pródigo no es un cristiano que dejó la fe y regresó, no. Es una persona no creyente. Es el mismo punto, véanlo en contexto. Y recuerden, este hijo pide la herencia de su padre, prácticamente le dijo, quiero que estés muerto, yo quiero el dinero, se gasta todo lo que tiene, y llega un punto en el que toca a fondo y por la gracia de Dios se da cuenta de lo mal que está, y versículo 17, noten en dónde termina, versículo 16, deseaba llenar su vientre, Lucas 15:16, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Está tan mal que anhela comer la comida de los cerdos, se quedó sin nada. Versículo 7, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí tiene que llegar el pecador, ¿se dan cuenta? A un punto de desesperación, de entender que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Esa es la idea. No que bueno, me ofrecen a Jesús y repito una oración, pues no está mal. ¿Ir al cielo? ¿Quién no quiere ir al cielo? No, estás desesperado. Este es Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritual. El pobre en espíritu es un mendigo, en el griego, que se encoge de vergüenza de su condición y se tapa la cara estirando la mano esperando recibir algo de alguien. Esa es la idea aquí. Este hijo llegó al fondo y versículo 18 está pensando en cómo resolver la situación. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Hermanos, esta es la verdadera confesión. Reconoces que confiesas tu pecado a Dios, no lo suavizó. He pecado contra ti, contra el cielo, contra Dios y contra ti, Padre, aquí en la parábola. Y vean la humildad que caracteriza el arrepentimiento. En el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aunque era el hijo del padre y tenía tanto dinero, el hijo siente tal indignidad por lo que él hizo al padre que dice: Padre, yo no merezco ser llamado tu hijo, contrátame, trátame como a uno de tus trabajadores. ¿Se dan cuenta de su humildad? Esto es verdadero arrepentimiento. Cuando realmente te arrepientes, vienes al Señor con una fe arrepentida, tu vida se caracteriza por esta humildad, aunque luchamos y no es perfecta. Y cuando ya como cristiano genuino realmente te arrepientes de algún pecado, vas a ser así. No lo vas a suavizar, vas a confesarlo a Dios, a la persona contra la que pecaste, y escucha, va a haber humildad profunda, de entender que no mereces nada más que el juicio de ¿quién? De Dios. A veces llegamos a pensar que nos arrepentimos y te pido perdón a mi esposa o a alguien contra que pequé, te pido perdón, pero ¡ay! Tienes lo tuyo, tú chiquita. Eso no es humildad genuina. ¿Se dan cuenta? Eso no es humildad. Es entender, ¿sabes qué? Estoy tan abrumado por mi pecaminosidad que estoy consciente que de lo que merece mi pecado y no puedo ver más allá de eso en términos de apuntar con el dedo al pecado de alguien más. Tengo un problema tan serio yo, soy tan indigno a los ojos de Dios que necesito desesperadamente su perdón. No tratar de exaltarme a mí mismo apuntando el dedo a alguien más, pero con qué facilidad hacemos eso, ¿no es cierto? Nuestra tendencia pecaminosa. Sin embargo, este hijo ilustra el arrepentimiento genuino, y de nuevo en el contexto recuerden, este es el arrepentimiento para salvación. Y noten, versículo 20, ya tiene el plan hecho en su mente, y en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. El padre representa a Dios. Noten, el padre aquí en la parábola representa a Dios Padre. Esto es hermoso. Lo ve de lejos y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Noten, es el padre, no ha abierto la boca el hijo. ¿Se dan cuenta del amor del Padre? Este es el amor de Dios por el pecador, hermanos. Esto es lo que refleja el texto que estamos viendo aquí en Hechos 17. Cuando Dios creó a la humanidad a través de Adán, con el propósito de que lo buscaran. Dios anhela que lo busquen a través de una fe arrepentida. Noten, ni siquiera ha abierto la boca el hijo, ¿se dan cuenta? No ha abierto la boca, versículo 20. Y el padre es el que toma la iniciativa y corre, se echa sobre su cuello y lo besa. No ha abierto la boca el hijo. Muy importante esto. No vemos en el padre una actitud de arrogancia de humíllate, pídeme perdón. ¿Se dan cuenta? Noten el amor. Esto habla otra vez de esa actitud de misericordia por parte de Dios aquí en el versículo 20. Y en el 21 habla el hijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Versículo 23. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Versículo 24. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Noten qué verdad. Versículos 6, 7, versículos 9 y 10, versículo 23 y 24, mismo punto. El pecador es como una oveja perdida, como una moneda perdida. Estamos perdidos. Versículo 24, estamos muertos. Y sin embargo, cuando Dios en su gracia nos busca, toma la iniciativa de buscarnos y respondemos por su gracia al Evangelio, nos encuentra y trae gozo a su corazón. Le encanta. Le encanta. Qué impresionante, ¿no es cierto? Qué verdad pensar que llena el corazón de Dios tanto, lo llena de tanto gozo cuando un pecador se arrepiente.
Y esto es lo que refleja Hechos 17, regresando ahí. Dios crea la humanidad para que lo busquen. Hechos 17, versículo 27, para que busquen a Dios. Pablo les dice a los atenienses ese día, ahí en el alrededor del año 50 en Atenas, en Grecia, y les dice en Hechos 17, 27, Dios hizo a la humanidad para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Véanlo de cerca, versículo 28, porque en Él, esto es en Dios, vivimos y nos movemos y somos. Esa frase parece que era un dicho griego común. Y luego dice, versículo 28, obsérvenlo, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y aquí Pablo cita al poeta griego del siglo III, Arato. Ahora observen que aquí Pablo usa estas dos citas conocidas para los griegos, le está hablando a griegos, para apoyar lo que les dijo acerca de Dios en los versículos 25 y 26. Y ahora pasa al versículo 29 y noten, está llevando a su conclusión este sermón. Y les dice en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, esto es descendencia de Dios, porque somos criaturas de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué dice Pablo aquí? Pablo les dice, debido a que Dios nos hizo, Él no puede ser una estatua como la que ustedes adoran. ¿Se dan cuenta? Debido a que el Creador hizo al hombre, no es posible que el hombre haga al Creador en forma de estatua, les está diciendo. Es ridículo. El Antiguo Testamento condenó esto de manera repetida, una y otra vez. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:28, para que lo anoten en el Salmo 115, versículos 4 al 8, y vamos a Isaías para ver cómo lo que dice Pablo está arraigado en el Antiguo Testamento. Isaías 44, versículos 9 al 20, un pasaje tan conocido pero tan importante. Isaías 44, versículo 9. Bueno, ya que están en Isaías, vayan al 40, nos estacionamos ahí por un momento. Isaías 40, versículo 18. Y aquí en este contexto, Dios a través de Isaías está confortando a Israel y está hablando aquí de manera sarcástica, mostrando que es imposible representar a Dios porque Él es glorioso. Y noten el contexto, Isaías 40, 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Piensa por un momento como cuando te cepillas los dientes y tomas un poco de agua en el hueco de tu mano para enjuagarte la boca, y los cielos con su palmo, hablando de que extendía la mano y medía los cielos, esta era la medida. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, no es mucho, es como cuando tienes poquito polvo, si es mucho como la arena, cuando están jugando los niños, digamos, o en la tierra, le hacen así, y tú como mamá estás llorando, ay, mi amor. Pero no es que la idea aquí es antropomorfismo, no es que Dios tiene brazos y manos, es una manera de representar a Dios en términos humanos. Y dice, Dios es tan grande y nosotros tan pequeños que la tierra con 3 dedos empuja el polvo, versículo 12, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién es? Dios. Es una pregunta retórica, la respuesta es obvia, versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Tuvo un maestro Dios? ¿El Espíritu de Dios tuvo que tomar consejo con alguien? No, es ridículo, porque Él es sabiduría perfecta. Versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? Respuesta, a nadie. Dios no le tiene que pedir consejo a nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Escucha, ¿Dios necesita ser discipulado? No. ¿Necesita un mentor? No.
Claro que no. Respuesta, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Dios es tan glorioso que todas las naciones del planeta le son como, en comparación a Él, como si fuera una gota que cae de un vaso, de una cubeta. En otras palabras, nada. Ayer veníamos en el avión ahí, regresando de esta junta, y ya saben, empieza a aterrizar el avión y empezamos a ver la Ciudad de México inmensa. Y mira, ahí está la Torre Mayor y el Hotel de México, allí está la Presa Madiña, allá vives tú, Toño, y acá, y esto y lo otro. No, ese Toño estaba del otro lado, Eso fue editorial. Pero es inmensa, y veníamos platicando, venía yo sentado con Philly Ángeles y Enrique Godoy, a quienes algunos de ustedes conocen, dos de los profesores del seminario, veníamos platicando, mira cómo Dios en su gracia nos ha dado tantos alumnos que puedan oír la palabra de Dios en el seminario en la actualidad, entre las extensiones y todo, y aquí en México hay 200. Yo creo que nunca hemos tenido tantos en la historia, en los 16 años del seminario. Y Dios está permitiendo que alumnos vengan y se preparen, nos llena de gozo, pero vamos volando y viendo toda la ciudad y recordamos, somos una partícula de polvo para mantenernos humildes, ¿no es cierto? Y aun cuando tuviéramos una iglesia de 10,000, una partícula de polvo. No somos nada ante Dios. Y hay mucho que hacer. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y esa es la idea aquí. Y a pesar de que para nosotros es inmensa la ciudad y el mundo, para Dios, versículo 15, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Ahí como si van ustedes al mercado o a la tienda y pesan algo, harina o algo, y queda un poquito de polvo ahí, de harina en la báscula, dice Dios, así es la humanidad comparada conmigo. Nada. Versículo 15 concluye, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 16, Dios es tan glorioso que ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio, ni aun los cedros del Líbano, que en ese entonces eran considerados como algo majestuoso y son hermosos, no son suficientes. Ni todos los animales del Líbano. Versículo 17, como nada son todas las naciones delante de Él. Noten cómo va avanzando. Nos dijo ahí en el versículo 15, las naciones son como una gota de agua, son como polvo. Y versículo 15, 17, ¿saben qué? No solo eso, como nada son todas las naciones delante de Él. No somos nada. Dios es tan glorioso y nosotros tan insignificantes comparados con Él que somos como si no existiéramos. Es más, observen lo que dice aquí Isaías, al final del 17. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Sabes qué? Es como si dijera aquí, obvio, no lo está diciendo. Por cierto, no es como una gota de agua, como polvo. No, es como si no existieran. De hecho, es como menos que si no existieran. Digamos, -1. La idea es que es el Dios incomparable, majestuoso, Dios glorioso. Y con esto en mente, por eso pregunta Dios aquí a través de Isaías a Israel, en el versículo 18, ¿a qué pues? En otras palabras, oye, a la luz de lo que te acabo de recordar, ¿quién soy yo? ¿Y quién eres tú? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Digo, ¿cómo podemos representar a Dios cuando es de esta magnitud? ¿Qué estatua le vamos a hacer? Una del tamaño de la Torre Mayor y luego ¿cuántas cuadras de diámetro? No es suficiente, ¿no es cierto? No es suficiente. Versículo 19, y habla de manera sarcástica aquí, y dice, el artífice, esto es el artesano, prepara la imagen de talla, está preparando un ídolo, una estatua. El platero le extiende el oro, la decora al ídolo, la estatua, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge, versículo 20, para ofrecerle madera que no se apolille. Esto es, ya tienen su Dios hecho, ya tienen ahí su estatua, y ahora el pobre le va a traer madera que no se apolille. Y noten, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva.
En otras palabras, pues hay que fijar el ídolo, ¿no? Para que no se vaya a caer y que se quede bien parado ahí. ¿Se dan cuenta? Está diciendo es ridículo. Es ridícula la idolatría. Y por eso noten, allá avanzando al capítulo 44, versículo 9. Noten, y aquí lo detalla. Isaías 44, 9. Los formadores de imágenes, detalla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios, versículo 10, o quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? Noten, aquí le está hablando a aquellos que adoran estatuas, imágenes. No sirve para nada, dice Dios. Versículo 11, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices, esto es, los que hacen esas estatuas, son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y aquí nos va a describir el proceso de manufactura de un ídolo. Aquí viene, versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, esto es en el fuego, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, el herrero, pues se cansó de estar trabajando ahí un rato, ¿no? Y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. En otras palabras, necesita un descansito, si no se nos desmaya aquí el fabricante de ídolos. ¿Se dan cuenta de la burla? Está de manera sarcástica diciendo, por cierto, el que fabrica tu estatua necesita descansar un ratito, si no se nos desmaya. Versículo 13, el carpintero, otra parte del equipo de manufactura de ídolos, esta es la compañía idólatra, ¿ok? Compañía idólatra SADCB. Conformada aquí por un lado por el herrero, versículo 12, y entra versículo 13 ahora en la escena el carpintero. Y el carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, claro, tiene que verse como hombre, para que se vea semejante a un ser humano, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Claro, tiene que ser atractivo al ojo, ¿no? Versículo 14, corta cedros y toma ciprés y encina, que por cierto, noten, crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. Versículo 15, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. En otras palabras, toma madera y tiene que hacer una fogata para que de ahí pues, su estufa, para cocinar y comer. Y no es muy creativo este señor, porque de la misma madera de la que come, pues va a aprovechar, ¿cómo la va a desperdiciar? Versículo 15, hace además un Dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¿Se dan cuenta? Está diciendo, es una tontería. Ahí están los árboles, los talan, tomo de la madera para hacer una fogata, para preparar mi comida y guardo un poquito de la madera para hacer mi ídolo y ya que lo hice ya me empiezo a postrar, gracias mi Dios con D minúscula. Esa es la idea. Versículo 16, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta, ya está satisfecho y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un Dios, del sobrante de la madera, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Esta es la cúspide de la ridiculez, ¿no es cierto? Esto muestra la condición muerta, pecaminosa del ser humano, como estábamos muchos de nosotros, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Lo está presentando de una manera detallada para que entendamos lo insensato, lo ridículo. Cómo la idolatría es una expresión de la corrupción humana, de su pecaminosidad al máximo grado. No de que está buscando a Dios, no piense que cuando ven a alguien en una religión, lo hemos dicho muchas veces, como lo dice Romanos 1, no piensen que porque ven a alguien religioso ya está buscando a Dios y es un hombre moral, no. Desde el punto de vista espiritual, la religión falsa es la expresión climática de la rebelión contra Dios, de la pecaminosidad humana. ¿Se dan cuenta? Obviamente Dios conoce su corazón y si alguien realmente está buscando a Dios, ya lo dijimos, en base a lo que conoce de Dios, Romanos 1 y 2, Dios va a hacer que le llegue el Evangelio.
Y noten, versículo 18, aquí está el problema. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Hay ceguera espiritual, ¿se dan cuenta? Por eso, aunque le hablas y le hablas a tu pariente, a tu compañero de trabajo, y le lees este pasaje y le explicas lo insensato que es que adore su escapulario o su santo o su virgencita o lo que sea, no te va a entender, porque está muerto en delitos y pecados, y se necesita una intervención sobrenatural divina para abrir el entendimiento. 2 Corintios 4:5. Dios tiene que mandar que de las tinieblas resplandezca la luz y entiendan su insensatez. Y noten, versículo 19, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, y noten, esto es nada más lógica. Parte de esto es un proceso de análisis, esto es, no tiene el sentido común este idólatra como para detenerse a pensar y decir, bueno, versículo 19, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí, haré del resto de él una abominación. Esto es lo que Dios piensa de los ídolos. Me postrará delante de un tronco de árbol. Versículo 20, de ceniza su alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Qué terrible, ¿no es cierto? Terrible. Es una tragedia. Y los filósofos estoicos, terminamos ya regresando a Hechos 17, aquí en 2 minutos, allí en Hechos 17, 29, los filósofos estoicos también habrían estado de acuerdo con Pablo en esto, de que la idolatría era una insensatez. Debido a que el Creador hizo al hombre, no es posible que el hombre haga al Creador en forma de estatua. El problema es que los filósofos, a quien está hablando Pablo, también cayeron en idolatría al adorarse a sí mismos, pensando que la divinidad estaba en ellos. Y así como los atenienses, es posible caer en este tipo de idolatría. Tienes que examinarte en esta mañana. Dices, no, yo no soy como el de Isaías, yo no soy tan torpe como para hacer eso. Pero eres igual de torpe si vives para tu trabajo, para tu cuerpo, aún para tu familia, para el dinero, para tus amistades. Si ese es tu estilo de vida y amas el pecado en el profundo de tu corazón, no conoces a Dios. Necesitas arrepentirte de tu idolatría. Y aún como cristiano tienes que tener cuidado en no caer en idolatría, en terminar colocando a alguien o algo antes que Dios. Y recuerda, ¿quieres tomarte tu pulso espiritual para saber si estás pecando de idólatra? Pregúntate, ¿estoy dispuesto a pecar para obtener esto? Si la respuesta es sí, estás cayendo en idolatría. Necesitas arrepentirte. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra en esta mañana, considerar estas verdades tan importantes. Qué insensato es caer en idolatría. Te damos gracias, Señor, por aquellos a los que has salvado de la idolatría, de servir a los ídolos muertos para servir al Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y oramos también, Padre, porque aun si te conocemos por tu gracia, que estas verdades nos lleven a examinarnos, para asegurarnos de que no estemos albergando algún ídolo en nuestro corazón. Y si alguien en esta mañana vive como estilo de vida, vive para algo o alguien que no eres tú, si alguien no te ama con todo su corazón, mente, alma y fuerzas, oramos que tu Espíritu le haga ver la insensatez de su vida, la situación de abominación en la que vive, y lo atraigas a ti, clame a ti, y se dé cuenta que por muy placentero que sea vivir para ese ídolo, es temporal, es superficial, y en cualquier momento tú que nos das la vida se la puedes quitar y terminar en una eternidad de tormento. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta amada iglesia. Oramos que uses tu palabra para santificarnos, para hacernos más parecidos a Cristo para tu gloria. Amén.